los dedos para que la conexión soporte. Bueno, vamos a arrancar con músculo esteroesquelético. Aquí lo que tenemos son dos secciones de músculo esteroesquelético. Como ustedes pueden ver, siempre arrancamos del menor aumento, la vista más panorámica posible. Fíjense que en esta visualización de este corte que es transversal y este es longitudinal, se pueden visualizar las agrupaciones, ¿sí?, de estos pequeños grupos tisulares que van a definir las fascias que separan en el perimicio, epimicio, ¿sí? El epimicio sería aquí, perimicio y endomicio, ¿sí? Después a nivel individual, los distintos niveles de organización del músculo. Nosotros nos vamos a ir acercando un poquitito, vamos a arrancar por el menor aumento, ¿sí? Y vamos a ver a las fibras musculares cortadas transversalmente, vamos a arrancar con el corte transversal. ¿Cuál les parece a ustedes que es la afinidad tintorial general de este tejido? Si ustedes, yo les pregunto, bueno, vamos a ver, ¿qué afinidad tintorial general tiene este tejido? ¿Ustedes qué dirían? ¿Acidófila? Es acidófilo, es un tejido netamente acidófilo. Y la apetencia tintorial. La apetencia tintorial, entendiendo tal como la, digamos, qué tan, digamos, fuerte es la tinción. Si es un tejido con elevada apetencia tintorial, es decir, que se tiñe mucho, ¿les parece a ustedes, o que se tiñe poco, que se tiñe pálido? Elevada. Elevada, es un tejido acidófilo con elevada apetencia tintorial, ¿cierto? Entonces nosotros lo vemos, vamos a ver aquí, esta distribución como de islotes acidófilos rodeados por estos puntos azules, ¿sí? Porque cada una de estas que vemos aquí, fíjense qué tenor, qué tamaño, es una fibra muscular. Las fibras musculares estriadas esqueléticas, que también ustedes las van a encontrar mencionadas en algunos textos como miotubos, son unas células de gran tamaño, células de gran tamaño que en su origen embriológico derivan de una capa de tejido, que ¿cuál es? ¿Alguno tiene alguna idea de cuál capa de tejido deriva el tejido muscular esteroesquelético? ¿Qué origen tiene? ¿En qué tipo de tejido y en cuál de ellos del embrión? ¿Alguno ha leído algo de eso? Vamos a ir introduciendo estos términos lentamente. ¿Alguna idea? Sí. ¿Puede ser de las células madre miógenas? Muy bien, y esas células madre miógenas, ¿sí? Esos mioblastos. ¿De dónde derivan? ¿Qué origen tienen? Porque recuerden que nosotros después, a lo largo de toda la cursada, después vamos a ir viendo el desarrollo embrionario temprano, desde la fecundación y qué sé yo, pero básicamente en ese desarrollo embrionario temprano, el estadio previo a la diferenciación de los tejidos particulares del organismo está dado por un embrión trilaminar, decimos. Es un embrioncito que está formado por 3 capas de tejido nada más. Esos son los 3 tejidos indiferenciados que le van a dar lugar a todos los tejidos del cuerpo. Es decir, que antes de que haya alguna diferenciación en tejidos que conocemos, tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial y tal, el estadio previo a esa diferenciación está dada por 3 capas de tejidos en un embrión al que le llamamos trilaminar. Después veremos cómo se forma eso, todo lo vamos a hablar. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esas 3 hojas de ese embrión trilaminar? ¿Cómo se llaman? ¿Lo han escuchado mencionar en algún teórico? Una era endodermo, otra ectodermo, ¿puede ser? Muy bien, muy bien. 3 capas de tejidos, perfecto, que son, digamos, que forman como un sándwich. La más externa, del lado que luego va a ser la parte dorsal del embrión, es el ectodermo. El más interno, ¿sí? Digamos, el del otro lado, el otro pan del sándwich, que daría a lo que luego va a ser la parte ventral del embrión, el endodermo, y en el medio, el mesodermo. Muy bien. De esas 3 hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo, derivan todos los tejidos del cuerpo. ¿Se acuerda alguno de ustedes de cuál de estas 3 hojas deriva el tejido muscular? ¿Del mesodermo, profe?
Del mesodermo, muy bien, del mesodermo. Los músculos tienen origen embrionario mesodérmico. Las células que van a dar lugar al tejido muscular estriado-esquelético, los mioblastos, proliferan a partir de ese mesodermo. Ese mesodermo no solamente da lugar al músculo, da lugar a otros tejidos también, pero las células del mesodermo que se van a diferenciar en el músculo estriado-esquelético particularmente, estos mioblastos, sufren proliferación y se fusionan entre sí. ¿Sí? Entonces dan lugar a estos miotubos, a estas células largas, células muy grandes. Miren qué tamaño importante, porque aquí alrededor de toda esta estructura es una membrana plasmática, por supuesto. Estas células grandes, ¿sí? De gran calibre, de gran longitud, con forma tubular, por eso las van a encontrar nombradas como miotubos en algunos textos, que están muy especializadas en dos funciones. ¿Cuáles serían las dos propiedades funcionales principales de las fibras musculares estriadas esqueléticas? Excitabilidad y contractibilidad. Exactamente, las propiedades celulares principales, las especializaciones funcionales de estas células son la excitabilidad y la contractibilidad. La excitabilidad consiste, ustedes ya lo saben, en la capacidad de la célula de responder a un estímulo alterando el potencial de membrana, porque está dotada para tal fin de canales de membrana dependientes de ligando o activados mecánicamente, y luego de canales de membrana dependientes de voltaje, canales iónicos que permiten, ante la presencia de un ligando o cuando son distendidas mecánicamente o ante un estímulo específico, son capaces de abrir ciertos canales que permiten el paso de iones a favor de un gradiente y alteran el potencial de membrana, despolarizando y tal, ¿sí? Cambiando un potencial de membrana en reposo hasta que se alcanza un umbral que dispara el potencial de membrana, un potencial de acción, ¿sí? Debido a la activación de canales iónicos dependientes de voltaje. Ustedes esto ya lo saben, es lo que ocurre en las fibras musculares porque son excitables. Y la contractibilidad se debe, por su parte, a la diferenciación de qué componente celular. ¿Qué componente celular es el que está altamente diferenciado en las fibras musculares y de la cual depende la contractibilidad? ¿Pueden ser los miofilamentos? Muy bien, los miofilamentos forman parte de qué componentes celulares. Forman parte del sistema. Sí, Diana. No sé si Diana era la que quería hablar. No, yo dije que si forman parte de fibrillas. Muy bien, esos miofilamentos forman miofibrillas, pero estos filamentos, ¿sí? ¿Qué estructura celular son? ¿Son el sistema de endomembranas? ¿Son ¿El citoesqueleto? Citoesqueleto. Estas células tienen un citoesqueleto muy diferenciado para la función de contractibilidad, ¿sí? Es el citoesqueleto ultradesarrollado que tienen, ultradesarrollado y especializado que tienen estas fibras. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de células muy grandes, de un calibre enorme, derivadas del mesodermo, de mioblastos mesodérmicos, que se proliferan y se fusionan, un tejido predominantemente acidófilo. ¿A qué se deberá la acidofilia de este tejido? ¿Por qué es tan acidófilo? ¿Qué estructuras celulares son las que le dan esa acidofilia? ¿Pueden ser sus proteínas, profe? Exactamente. De este citoesqueleto ultradesarrollado, ¿sí? Tanta proteína del citoesqueleto, tan desarrollada, tanta cantidad, tanta abundancia de esas proteínas, que ahora vamos a ver cómo están organizadas, en ese citoplasma pletórico de estas estructuras le dan esa acidofilia. Células enormes, de gran longitud, hay fibras musculares que pueden alcanzar hasta 90 centímetros de largo, son células francamente grandes. Aquí entonces vemos que estas células entonces son multinucleadas, dado que se forman por fusión de estos mioblastos, y lo que nosotros vemos aquí, fíjense, son perfiles de células que tienen los núcleos desplazados a la periferia, ahora nos vamos a sacar un poquitito más, los típicos núcleos musculares. Las fibras musculares tienen núcleos con cromatinas laxas, las fibras musculares de todos los tipos,
estriado esquelético, cardíaco, liso, tienen núcleos, ¿sí? Con, espérenme un momentito. Espérenme, denme un segundito, por favor. Vale. Se debe haber desconectado. Sí. Aguárdenme un momento, que tengo gente en la sala de espera. Sí, a Sofía. También la tenía. Al principio, bueno, aquí está. Perdón, ¿eh? Bien. Decíamos entonces que los núcleos de las fibras musculares de todos los tipos son núcleos con esta morfología que ustedes ven aquí, fíjense. Son núcleos de límites bien definidos, miren cómo se nota bien el borde, y de coloración interna pálida, con una cromatina predominantemente laxa. ¿Ven? Aquí también, donde el nucleolo se aprecia de manera prominente. Miren este de aquí, este puntito negro de ahí. Profe, ¿podés volver a repetir lo que dijiste sobre el núcleo de las fibras musculares? Porque justo se me cortó. Sí, cómo no. Los núcleos de las fibras musculares son núcleos que todos tienen el mismo aspecto, son núcleos que tienen la cromatina laxa. ¿Qué quiere decir eso? Que la coloración, con hematoxilina, obvio, porque el contenido es ácido, entonces se teñen con un colorante básico como la hematoxilina, por eso se ven violetas siempre. La coloración es pálida, fíjense que aquí yo estoy señalando un núcleo que adentro es más palidito, ¿ven? El borde se nota muy bien porque la cromatina muy compacta se apiña contra los bordes del núcleo. Entonces hablamos de un núcleo que en su parte central tiene cromatina laxa, ¿sí? Con un nucleolo prominente. Normalmente se aprecia bien el nucleolo. Miren aquí este núcleo, un puntito ahí que es el nucleolo, lo mismo aquí. Esos núcleos son inequívocamente núcleos de fibras musculares, ¿sí? Las fibras musculares estriadas esqueléticas tienen múltiples núcleos, miren aquí. ¿Ven? Un perfil de núcleo, ¿sí? Un perfil en el núcleo, un borde más oscuro, ¿sí? Que el interior más pálido. Y en este mar de fibras tan enormes, acidófilas, con núcleos periféricos, más de uno, son células multinucleadas, encontramos eventualmente estos núcleos bien azules. Esos núcleos bien azules son núcleos de células con cromatina más apretada, más pignótica, le decimos, un núcleo pignótico, tiene la cromatina del ADN más apretado, más restringida la expresión génica en esta célula a un puñado de genes. Entonces las células que tienen el núcleo muy oscuro, más pequeño, con afinidad tintorial elevada, se trata normalmente de núcleos cuya expresión génica está reprimida en muchos genes, y el ADN que contiene esos genes está condensado, ¿sí? Está modificado epigenéticamente, están acetiladas las histonas, o está metilado el ADN ahí para que se apriete y forme lo que se llama heterocromatina, y se ven entonces más oscuros, ¿sí? Está reprimida la expresión génica para muchos genes, son células muy especializadas, y con el núcleo bien coloreado, bien oscuro. Estos núcleos coloreados de aquí, ¿sí? Corresponden a células satélite. Las células satélite son las responsables de la reparación y regeneración tisular, ¿sí? Y de la proliferación celular del tejido muscular en el adulto. ¿Sí? Las células satélite son una población de células que quedan ahí acompañando al tejido muscular y que ante determinados estímulos, qué sé yo, un desgarro, supongamos, o la exigencia en la actividad física que estimula al desarrollo intensa, ¿no es cierto?, que estimula el desarrollo de más tejido muscular, muchas células musculares pueden derivar de estas células satélites, que son una población de células que ante estas circunstancias, este no es un tejido que se renueve permanentemente como otros tejidos, pero ante determinadas circunstancias, como de reparación tisular o de excesiva demanda de ejercicio que impone un gran desarrollo del tejido, pueden proliferar, empezar a proliferar, empiezan a producir ciertos factores y a recibir ciertos factores tróficos, factores de crecimiento, proliferan, dan lugar en algunas de sus células hijas a células que pueden diferenciarse en nuevas fibras musculares, ¿sí? Entonces esos son
Profe, núcleos. entonces estas células satélite aparecen en ciertas situaciones, no están siempre. Están siempre, pero en ciertas situaciones se diferencian en fibras musculares. ¿Sí? La célula satélite es una célula indiferenciada, muy pequeñita. Está ahí acompañando, está ahí dentro del endomisio de las fibras musculares, acompañando fibras musculares estriadas esqueléticas. Y estas, en ciertas circunstancias, pueden reactivar su capacidad proliferativa y de diferenciación, ¿sí? Y diferenciarse algunas de sus células hijas, que se generan por mitosis, en fibras musculares. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, están siempre ahí. ¿Sí? Las células satélites están siempre. ¿Sí? Las reconocemos como tales por sus núcleos más apretados. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora una sección longitudinal. Fíjense el tejido muscular estriado esquelético en una sección longitudinal. Acá otra vez vamos a poder tocar a las fibras, a las células satélite. Fíjense, las fibras musculares tienen una longitud, miren lo que es cada fibra muscular. En este contexto, fibra y célula son sinónimos. Cuando nosotros hablamos en el tejido muscular de fibras, estamos hablando de células, ¿sí? No confundir el término fibra cuando se usa en el contexto del tejido muscular, que significa célula, con la fibra que hablamos cuando hablamos de tejido conectivo, que son fibras extracelulares, como las fibras colágenas. Aquí en este contexto, fibra es célula. Entonces, miren lo que es cada una de estas fibras o células musculares, enormes. Miren el diámetro, por supuesto, el mismo diámetro que veíamos en el corte anterior, que era transversal, aquí un corte longitudinal. ¿Sí? Fíjense los núcleos de posición periférica, ¿sí? Células con más de un núcleo. Vamos a ver de cerca estos núcleos que hablábamos recién, vistos longitudinalmente. Miren. Típicos núcleos, miren lo que es este núcleo, miren que alargado, es un núcleo que está apretado contra la membrana plasmática, ¿sí? Es un núcleo, miren que alargadito y pálido. ¿Ven que se ve como un nucleoplasma como brumoso? Se ve pálido y como si tuviera puntitos, ¿sí? Algunos de esos puntitos como este, más prominente, el nucleolo, ¿sí? Típicos núcleos, miren este, un típico núcleo muscular. El núcleo de las fibras musculares es importante que aprendamos a reconocerlo porque nos va a ser de ayuda a la hora de distinguir tejido muscular liso, porque aquí con el tejido muscular estriado esquelético no vamos a tener ningún problema. Rápidamente, gracias a las estriaciones transversales estas, nos damos cuenta que estamos en presencia de tejido muscular estriado, pero el músculo liso es un poquitito más elusivo. Tejido muscular liso, podemos correr el riesgo de confundirlo con tejido conectivo. Ahora cuando veamos al final tejido muscular liso, vamos a ver qué sutil que es la diferencia y cómo hasta que nos acostumbremos a ver pueden ser confundidos fácilmente. Estas de aquí, con el núcleo más apretadito, fíjense, aquí, 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 inclusive aquí, sí corresponden a células satélite. Vamos a buscar una más típica. Bien. Comparemos el núcleo de una fibra muscular estriada esquelética con el núcleo de una célula satélite, ¿ven? El tamaño, otro núcleo de fibra muscular estriada esquelética. Miren el tamaño de la célula satélite y el tamaño de la fibra muscular estriada esquelética. Profe, lo que yo en sí distingo es como que tienen como una mayor coloración también las satélite. Sí, Y son como claro. más chiquititas y más pegaditas entre sí. Sí, son células muy pequeñitas las células satélites, ¿eh? Son células muy pequeñas, de ninguna manera tienen el tamaño que tiene una fibra muscular desarrollada, una fibra muscular estriada, madura. Son células muy pequeñitas, alargaditas, pero muy pequeñitas, acompañando ahí a la fibra muscular. Y nosotros, es tan pequeñita que el citoplasma prácticamente no lo apreciamos. Vemos el núcleo nada más, ¿sí? Que lo distinguimos fácilmente. Miren el núcleo de la fibra muscular, el tamaño que tiene, y miren la célula satélite lo que es. También podemos encontrar aquí, acompañando, vamos a ver si encontramos uno bien típico, acá, miren. Cuidado también con las células satélite, que además de las células satélite vamos a tener, miren estos núcleos, miren qué alargados y planos son, ¿sí? Corresponden a células, a fibroblastos, porque ustedes recuerden que cada una de estas fibras musculares está rodeada de un endomisio
que no es otra cosa que un tejido conectivo que rodea cada fibra, muy, pero muy diferenciado, y ese está acompañado, el tejido conectivo está acompañado de fibroblastos. Y además, lo otro que vamos a encontrar entre las fibras musculares son vasos sanguíneos. Por supuesto, este es un tejido muy irrigado. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, miren, aquí tenemos uno, apenas se ve, ¿sí? Vamos a buscar otro que se vea mejor, ¿sí? Aquí tenemos parte de otro, y el endotelio de esos vasos sanguíneos va a estar revestido por células planas, ¿sí? Tan fibroso, ¿sí? Por células planas que también van a formar parte del conjunto. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Vasos sanguíneos que vamos a encontrar, ¿sí? Acompañando a toda la estructura tisular. Es lógico, es dable esperar que este sea un tejido muy irrigado, porque tiene una demanda de oxígeno enorme para su funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la panorámica del tejido muscular, ¿sí? Escleroesquelético. Por supuesto, entre los fascículos musculares encontramos tejido conectivo de todo tipo, ¿sí? Aquí tenemos un tejido conectivo laxo que viene como acompañando a un fascículo, ¿sí? De fibras musculares. ¿Mm? Ese tejido forma el periinicio. ¿Mm? Miren aquí, esto que ven aquí es un capilar sanguíneo. Miren por qué es difícil en este corte distinguirlo. Miren aquí. Este es un capilar sanguíneo, ¿ven? Aquí, como dispuestos, ¿sí? Alargados, pilas de eritrocitos en segmentos. ¿Ven? Un capilar. Entonces, esta es una célula endotelial de esa estructura vascular. ¿Mm? Tenemos parte de otro capilar también, que continúa aquí. Profe, los capilares los podemos diferenciar porque no tienen las estriaciones del músculo. Claro, exactamente. Aquí tenemos otro, miren. ¿Sí? Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué nos va a costar inicialmente diferenciar a los capilares? Y porque los capilares, acá tengo un vaso sanguíneo más grande, miren. Miren, acá tengo un vaso sanguíneo cortado transversalmente. Estos que veo aquí son los eritrocitos, ¿ven? Miren el tamaño de los eritrocitos. Una célula entera es un eritrocito. Compárenlo con el núcleo de una fibra muscular. El eritrocito solo con el núcleo, ¿no? Los eritrocitos, por supuesto, como son rojos, ¿sí? Se me diluyen, se me difuman, pierden, digamos, identidad frente a un fondo acidófilo como este. Pero miren, estos eritrocitos aquí los veo cortados, los veo, digamos, en todo su volumen, ¿sí? Dispuestos en distintas orientaciones, y aquí los veía en fila india, uno detrás del otro, ¿ven? Aquí tengo otro eritrocito, Miren, aquí viene otro vaso sanguíneo, y aquí otro vaso sanguíneo, ¿ven? ¿Sí? Me pongo a observar con cuidado y los empiezo a encontrar a todos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estas estriaciones transversales, características, ¿sí? Del tejido muscular, se deben a la disposición de las miofibrillas, ¿sí? ¿Sí? Esas miofibrillas organizadas en estas bandas, y bandas A, ¿sí? Bandas isotrópicas y anisotrópicas. Las isotrópicas son las claras, las anisotrópicas son las oscuras, que son el patrón de bandas que resulta de la superposición total o parcial de los filamentos, de los miofilamentos, actina y miosina, que eso lo vamos a repasar ahí cuando estemos viendo la organización del sarcómero, ¿sí? Entonces, cada una de estas bandas I, las bandas claritas, si ustedes se fijan, bueno, más aumento no puedo obtener, pero ahora lo vamos a mirar en detalle, cada una de estas bandas I claritas, ¿sí? Tiene como una línea central, ¿sí? Fíjense, a ver si se ve aquí al costado, no, tampoco tiene, no tiene demasiada foco. Pero cada una de estas bandas claritas, las bandas I, tiene como una línea en el medio que corresponde a los discos Z. Un sarcómero va de disco Z a disco Z. ¿Sí? Bien. Muy bien.
¿Preguntas hasta aquí? Vamos a mirar otro corte. Músculo esquelético. Acá tenemos un corte de músculo esquelético que está muy bueno para apreciar estriaciones transversales, porque es un corte de músculo longitudinal, teñido con una coloración fosfotúnstica, con hematoxilina, digamos, ¿sí? Una coloración que tiene tungsteno y fosfato y hematoxilina. Vamos a esperar que el foco se obtenga. Vamos a ver. Acá, muy bien. Y estas coloraciones fosfotúnsticas son muy útiles para teñir proteínas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se aprecian de bien, se ven divinas las estriaciones. Aquí los núcleos no los aprecio tan bien, los puedo encontrar, por supuesto, los busco, los encuentro, miren aquí, sobre todo los más periféricos, miren aquí, este es otro núcleo, miren el nucleolo de ese núcleo. Este es un vaso sanguíneo, esta es la célula endotelial de este vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí los núcleos periféricos, ¿por qué no los distingo bien? Porque aquí, entre la hematoxilina y la coloración que a las proteínas le da la coloración fosfotúnstica, se ve todo violeta, entonces me cuesta distinguirlo. Si no contrasta la fosfotúnstica en color con la hematoxilina. Pero lo que tiene de bueno es que aquí miro las estriaciones que se ven maravillosas, fíjense, las bandas I claritas, las bandas A oscuras, bandas I claritas que se alternan, y donde además puedo apreciar, ¿sí?, esta línea en el medio de la banda I que corresponde a los discos Z, ¿sí? Es muy bonito, ¿sí? La estriación no es ningún cuento, y además fíjense cómo en fibras hermanas, vecinas, por ejemplo, esta fibra muscular, esta es una fibra muscular, esta es otra fibra muscular, esta es otra fibra muscular, otra fibra muscular. Si yo tengo fibras musculares vecinas, fíjense cómo están de alguna manera dentro de las fibras, ¿sí?, todas alineadas el bandeo. Fíjense que en toda esta fibra yo puedo seguir, voy a cambiar de color, ¿sí?, aquí, puedo seguir toda esta banda ahí, prácticamente a todo lo largo, está toda alineada. Sin embargo, aunque está toda alineada, esta banda ahí está también, aunque digamos está todo alineado, aquí yo tengo múltiples miofibrillas, ¿sí? Muchas miofibrillas. No nos olvidemos de los niveles de organización del músculo. Vamos a ver el tema de las miofibrillas. Las miofibrillas son esos grupos, esos manojos, ¿sí?, de miofilamentos organizados que nosotros podemos ver aquí. Voy a cerrar esto. Aquí. Miren aquí. Esto que veo acá, esta imagen de acá, a mí me gusta mucho. Son fibras musculares. Cada una de estas es una célula muscular, una fibra muscular. Están separadas así, ¿sí? Están separadas unas de otras. Si yo me acerco, voy a ver, ¿sí?, estas fibras individuales. ¿Ven? Miren lo que es una célula muscular. ¿Sí? Acá esta trajo consigo un vaso sanguíneo pegado, miren. ¿Ven? Un capilar viene pegado ahí, pero esta es una sola fibra muscular. Esta tiene el patrón de bandas característico que veíamos recién también con la coloración fosfotúnstica, pero si yo me voy a un extremo, supongamos, si voy en extremo de estas fibras, voy a poder apreciar las miofibrillas, que no tengo que confundir con los miofilamentos. Ojo con los niveles de organización del tejido muscular. Miren aquí. Estoy todavía acá. Miren. Miren. Este es el extremo de la célula, ¿sí? La célula es toda esta cosa tubular. Y miren cómo esta cosa tubular contiene como estos manojos, ¿ven? Estos como tubitos individuales adentro. No sé si lo alcanzan a apreciar. ¿Se alcanza a apreciar eso? ¿Ven? Es como si esto fuera un tubito aquí, otro tubito por aquí,
¿sí? Que sería como este, otro aquí. Algunos, miren, como que se proyecta hacia afuera, ¿ven? Son como tubitos, muy bien, que tiene la célula, ¿sí? Adentro son tubitos hechos de manojos de miofibrillas. Esos manojos como manojos de miofilamentos, perdón, son las miofibrillas. Vamos a ver, ¿no? En algún extremo se veían muy bien. Bueno, estamos todo el día recorriendo esto, ¿no? Pero yo quiero que ustedes lo aprecien. Aquí, miren aquí, se nota hermosamente. ¿Ven? Como en esta célula toda, parece que contuviera como tubitos internos, ¿sí? Que son un poquitito más claros individualmente, pero puestos uno arriba del otro le dan toda esta coloración a la célula. ¿Qué son las miofibrillas? Las miofibrillas, ¿sí? Están conformadas, miren aquí hay una, ¿sí? Miren, miofibrillas, formadas por la organización de los miofilamentos. Esto es requete importante, porque acá, fíjense que las miofibrillas están ordenadas de alguna manera para que coincidan sus bandas I y sus bandas A, y están ordenadas por proteínas como la desmina, por ejemplo, que es una proteína del citoesqueleto, muy importante, que va orquestando todas las miofibrillas para que todas estén más o menos a la misma altura, las bandas A y las bandas I, de manera que la contracción dentro de la célula sea ordenada y además vincula estas miofibrillas con la membrana plasmática, ¿sí? También se aprecia muy bien, ¿ven? Como si tuviera un montón de conjuntos de esos tubitos allí. Bueno, ¿está claro? Miren aquí, miren qué lindo que se ve aquí. Se ve perfecto. Miren aquí, ¿ven? Estas miofibrillas que forman una, otra, todas forman la fibra, ¿sí? Miren cómo están todas alineadas de modo que las bandas I de una coincidan con las bandas I de otra, ¿sí? Muy ordenada la fibra muscular, muy ordenada, una fibra altamente especializada, una célula muy especializada, muy ordenada, muy compleja, con un citoesqueleto que depende de muchos componentes estructurales, por eso hay tantas miopatías, ¿no es cierto? Bien. Bueno. ¿Estamos hasta aquí? Preguntas hasta aquí. Son las 10 de la mañana. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta de tejido muscular estriado? ¿Alguna imagen que quieran repasar? Porque si no pasamos a tejido muscular cardíaco y dejamos el liso para después del recreíto. ¿Qué opinan? Eso blanco que se ve ahí es tejido conectivo, básicamente, ¿no? Sí, acá, digamos, con la técnica, digamos, con la preparación del tejido que se obtiene, se fija, se deshidrata, bueno, es un maltrato. Imagínense que la técnica histológica es un aporreo para la muestra de tejido que obtenemos tremenda. Tomamos la muestra de tejido de un animal in vivo, o bueno, en el caso de ustedes cuando sean anatomopatólogos o trabajen con un colega que sea anatomopatólogo, toman una muestra del paciente, ese tejido está vivo, ya lo meten adentro de un fijador, después del fijador, ya el fijador actúa sobre el tejido, después lo sacan de ahí, lo deshidratan, ¿sí? Lo sacan con una pinza, lo meten a deshidratar en los baños de alcohol, cada pasaje es una manipulación, y después se pone dentro de la cubeta para afinar, es un aporreo infernal. De modo que el tejido va perdiendo cierta integridad. Entonces nosotros es posible que veamos estos espacios, ¿sí? Estas luces blancas, que en el tejido vivo no están, por supuesto, se ve como desintegrado un poquitito el tejido, pero nosotros ya sabemos que eso es un artefacto de la técnica, decimos que es una consecuencia del procedimiento de la técnica, que in vivo no se ve, no se vería si pudiéramos ver el tejido vivo con algún sistema de lupa. Pero bueno, cuando ha sido manipulado de esta manera, aparecen estos artefactos. Así que sí, este espacio, donde están todas estas fibras separadas, con tanta luz entre medio, ¿sí? Corresponde a tejido conectivo, que va rodeando, como ustedes ven aquí, ¿sí? Va rodeando, ¿ven? Como ustedes ven aquí, a los grupos de fibras musculares, ¿sí? Formando fascículos, ¿ven? Aquí miren cómo se ve lo mismo.
Se ve como mucho espacio en blanco, ¿ven? Como mucho espacio en blanco, pero eso porque el tejido va, conforme lo manipulo, va desintegrándose. Tendría que estar todo más juntito, ¿sí? Artefacto de la técnica. Pero veo aquí los restos de tejido, de fibras y de células del tejido conectivo que me va formando los perimicios para delimitar los fascículos. ¿Estamos? Podría encontrar... Sí. Sí, digan. No, le decía que gracias por la Ah, explicación. bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta de este corte? ¿Alguna otra cosa que quieran Profe, ¿puede colocar el siguiente? El de mactoxilina. ¿Este? ¿Este? Sí, no, el anterior. ¿Este con fosfotústica? Sí, Ese. sí. No, es que estoy viendo las fibras, las bandas A y las I. Sí. Ajá. Eh, Oscuritas, las I son más claras, sí. las bandas A son las más oscuritas, tipo las más gruesecitas en azul. Sí, Y las I son las blanquitas, ¿sí? sí, que tienen como un hilito azul en el medio, sí. Ah, Exacto. bien. Como una línea en el medio, que es el disco Z. Ah, ok. Gracias, profe. Muy bien. Todos estos puntitos que están acá, ustedes dirán, y todos estos puntitos que hay son detritos de la coloración, ¿eh? Ahí precipita por ahí el colorante y forma esto de basura, es como si estuviera sucio. Queda ahí atrapado porque, bueno, porque quedó. Miren los glóbulos rojos, qué gauchitos que son. Estos son glóbulos rojos, ¿ven? Se ven pintados de azul acá, porque la coloración los afecta. El glóbulo rojo tiene una membrana muy rica en proteínas. Y bueno, y es un citoplasma muy proteico también. Miren qué bonito que se ve el disco bicóncavo de costado. ¿Sí? Bien. Es muy lindo este corte. Tenemos en la cátedra cortes de músculo estriado con tejidos con fosfotústica. ¿Sí? Bueno, pasamos a tejido muscular estriado cardíaco. Profe, una pregunta. Los miofilamentos no se diferencian en los cortes de los preparados, ¿no? No. Solo veo las estructuras, las estriaciones que corresponden a estructuras sarcoméricas, por supuesto, de las miofibrillas. Los miofilamentos con la microscopía óptica no los veo individualmente. Yo no vería acá con microscopía óptica, por mucho que me acerque, lo máximo que me permite la microscopía óptica, aún con un lente de inmersión, no me permitiría ver aquí filamentos de actina y de miocito. ¿Sí? Eso con microscopía electrónica. O sea, estamos hablando ahí en un nivel de organización molecular que no lo discrimina en su organización el microscopio óptico. Todos vasos sanguíneos, miren otro eritrocito ahí. Otro ahí, un capilar. ¿Sí? Mucha vascularización. Otro ahí, otro eritrocito. Bueno, miren qué cantidad de eritrocitos acá. Qué bonitos que son. Profe, para distinguir un fibroblasto, Un fibroblasto, un núcleo de fibroblasto podría ser este, miren. ¿Sí? Este es más una célula endotelial y un núcleo de fibroblasto bien finito como este. Bien finito. Los fibroblastos tienen unos núcleos que parecen un segmento, ¿cómo se llama este símbolo? Como un guión. ¿Sí? Este símbolo que ponemos nosotros en el Word para hacer una viñeta. ¿Viñeta se llama? ¿Sí? Como un guioncito. El núcleo de fibroblasto siempre se ve como un guión violeta. Siempre los fibroblastos tienen un núcleo, como la célula es muy alargada, fusiforme, su núcleo se ve como aplastadito y muy violeta. Siempre núcleos muy pignóticos los fibroblastos, y pequeño tamaño. En cambio, esta y estas son células del endotelio de este vaso sanguíneo. Miren este vaso sanguíneo, cómo se ramifica aquí, y sus células epiteliales que lo revisten, estas células endoteliales, son las que tenemos aquí y aquí. Así que un fibroblasto debería ser este, que acompaña el tejido conectivo que envuelve, ¿no? Pero yo les quería mostrar, miren los eritrocitos, como verdaderamente son bicóncavos, qué lindos que son, ¿no? Bueno, yo me entretengo enseguida con estos cortes, me encantan. Vamos a pasar al tejido muscular estriado cardíaco. Esto que ven aquí es un pliegue del corte, es un artefacto de la técnica, ¿sí? Otros artefactos, miren, con está todo plegado, arrugado ahí. Bien.
tejido muscular estriado cardíaco. Vamos aquí. ¿Sí? Tejido muscular estriado cardíaco, la fibra muscular, ustedes ya saben la diferencia entre la fibra muscular estriada esquelética y la cardíaca. El cardiomiocito también es una célula estriada, pero es una célula más corta, mucho más corta y roma, que además puede presentar una cosa que no presentan las fibras musculares estriadas esqueléticas, que son ramificaciones laterales, pueden tenerlas, como alguna ramificación casi en el eje, y son células que son normalmente uninucleadas, a lo sumo binucleadas, ¿sí? No más de 2 núcleos, llega cuando tienen más de uno, y siempre de posición central, mientras que los núcleos en la fibra muscular estriada esquelética estaban periféricos, desplazados, fuera del eje de miofibrillas interno. En la fibra muscular estriada cardíaca el núcleo tiene posición central, ¿sí? Por lo demás, tienen una organización de estas miofibrillas, en sarcómeros también. Cambia únicamente, como ustedes habrán visto, hay una pregunta de la guía que ayer nos consultaban, cambia la relación de los túbulos T con el retículo sarcoplásmico, lo único. Pero después la organización de las miofibrillas y los miofilamentos es básicamente la misma. Entonces hablamos aquí de células más cortas, vamos a verlas, vamos a ver estriaciones, vamos a verlas cortadas en distintas orientaciones. Vamos a ser pacientes con el foco. Quizás esperar un poquitito. Conforme avanza la hora, la conexión decae. Bueno, igual que en el tejido muscular estriado esquelético, un parénquima acidófilo, miren, como la acidofilia general del tejido, siempre los tejidos musculares son acidófilos, debido a las proteínas que contienen. Aquí vemos las fibras musculares cardíacas. Vamos a acercar un poquitito, vamos a empezar, ay Dios mío, vamos a empezar aquí, a apreciar las estriaciones, miren, qué bonitas. Un poquitito más sutiles en este corte, tal vez. Bueno, no se duerman, pero aquí, bueno, miren. Otra vez, un tejido muy vascularizado, vasos sanguíneos, miren, un capilar aquí, otro aquí, otro aquí, por supuesto, ultravascularizado. Este es un tejido muscular que no queremos que se quede sin riego nunca, ¿sí? Estas fibras musculares requieren oxígeno y los vasos sanguíneos se lo van a proporcionar. Además, están en íntima relación a un volumen sanguíneo a través del endocardio, ¿no es cierto? Profe, Sí. en este tipo de tejido podemos encontrar los discos intercalares. Exactamente, ahí los vamos a observar. Fíjense, aquí en el tejido muscular estriado cardíaco, también las estriaciones en este corte se ven muy sutiles, pero miren, ahí están las estriaciones, ¿ven? ¿Aprecian ahí todas esas estriaciones transversales? No tan manifiestas como las que veíamos en el corte de recién, ¿sí? Pero las estriaciones están, y entre las células se comunican entre sí. Recuerden que hay un acoplamiento, ya lo habíamos mencionado cuando veíamos complejos de unión, hay un acoplamiento metabólico, por supuesto, una suerte de sinapsis eléctrica entre fibras musculares consecutivas, porque estas son células excitables, así que el potencial de acción se conduce de una a otra a través de uniones gap, y además es un tejido que tiene que tener muchos complejos de unión que resistan la distensión, así que tenemos los discos intercalares. Los discos intercalares son estas zonas, fíjense, aquí tengo uno, más acidófila, que se aprecian muy bien, aquí tengo otro. ¿Ven? Ven todos, Es cuestión de encontrar el primero y empiezan a aparecer todos, ¿ven? Aquí otro, ¿sí? Aquí otro. Los discos intercalares son las zonas
de diferenciación de la membrana plasmática, es decir, que la membrana plasmática de estas fibras no es igual en toda la superficie de la célula, sino que tiene zonas donde están muy diferenciadas y alojan ahí los complejos de unión, célula a célula, que permiten acoplar metabólicamente un cardiomiocito con el otro a través de las uniones GAP, y además con gran cantidad de desmosomas. Tiene una porción transversal y una porción lateral. Después ahora lo vamos a ver en un esquema, ¿sí? Que constituyen estos discos intercalares. Las fibras, como ustedes pueden ver, si ustedes le prestan atención, tienen las estriaciones. El núcleo siempre es central. Fíjense que el núcleo no está desplazado, lo encuentro en el medio de las fibras, ¿sí? Fibras cortas, miren aquí. En esta se notan muy bien las estriaciones y el núcleo de posición central, ¿sí? Aquí no encuentro la célula satélite, ¿sí? Miren aquí, ¿sí? Vasos sanguíneos, muy irrigado, discos intercalares, eritrocitos en fila india en otro capilar, ¿sí? Los núcleos, fíjense que los núcleos de posición central tienen el mismo aspecto alargado de cromatina laxa, así como brumoso, con un nucleólogo que se evidencia muy bien que en las fibras musculares estriadas esqueléticas que veíamos antes, ¿sí? Fíjense, típico núcleo de la fibra muscular, inconfundible, ¿sí? Se acostumbran, ¿ven? Este es el núcleo de una fibra muscular, en este caso estriada cardíaca, ¿sí? Típicos núcleos. Posición central, no están desplazados a la periferia, ¿sí? En este corte, además, vamos a poder apreciar, a ver aquí, alejarnos un poquitito, cortadas en distintas direcciones, fíjense, mientras estas están más alargadas, estas están cortadas transversalmente, y además nosotros podemos encontrar lo que se llaman las fibras de Purkinje, que no es que nos importen ahora, nos van a importar mucho más cuando veamos el corazón como órgano, ¿sí? Pero las vamos a señalar aquí, miren aquí. En todo el miocardio, que está formado por las fibras musculares, estas, fíjense, es en posición central del núcleo, estas que están cortadas transversalmente, miren cómo vemos el núcleo en el medio, ¿ven? ¿Sí? Aquí más longitudinales, aquí otra vez transversales, todo depende de la disposición de las fibras. Miren aquí, vamos a ver que un poco se tranquilice. Aquí, miren, qué lindas que se ven en esta zona. Fibras longitudinales aquí, ojo con estos que son vasos sanguíneos, miren las fibras longitudinales, los discos intercalares ahí rojitos, como se ven muy bien, ¿sí? Fibras longitudinales, fibras cortadas más transversalmente aquí, y aquí, si me voy yendo como hacia la luz, veo estas células que son más pálidas, y si me fijo hasta más grandes, son más generosas, más grandotas, más gordas. Miren, celulones más pálidos, de límites más grandes, ¿sí? Son las fibras de Purkinje. Acá tengo en el chat una intervención, a ver qué me dicen en el chat. No lo encuentro. No sé por qué no veo el chat. Bueno, no me aparece el chat. Si alguien me dice, alguien puede leerlo y decirme que... Yo, profe, yo pregunté si los discos intercalares serían como los que están con rosa más fuerte. Claro, claro. Sí. Son estas líneas rosas, vamos a mirarlas aquí donde se veían tan bonitas. Si voy muy rápido, díganme, yo porque voy, digamos, no quiero que se aburran tampoco. Ay, el foco. Acá, por ejemplo. Miren aquí. Estas marquitas rojas que veo aquí, fíjense cómo son todo como un segmentito rojo.
Miren, esto es un disco intercalar. Este es otro disco intercalar. Este es otro disco intercalar. Cuando empiezo a ver que andan por todos lados. Aquí. Profe, son como, puede decirse, líneas perpendiculares a lo que es la fibra. Claro, si la fibra, este es el eje longitudinal de la fibra, el disco intercalar se dispone perpendicularmente a ella, porque es el punto donde esta fibra se conecta con la fibra vecina. Sí, efectivamente. ¿Sí? Los aprecio, obviamente, los discos intercalares en sectores del corte donde la fibra se corta transversalmente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a mirar aquí otro corte. Ah, acá recuperé el chat, miren, había aparecido el chat ahí. Bueno. Acá, este corte, me gusta verlo. Ah, acá está. Discos intercalares sería lo que está en corto más fuerte, sí, efectivamente. Bueno, aquí tengo otro corte, ¿sí? Esto que veo aquí es tejido conectivo con tejido adiposo que acompaña. Muchas veces tengo cantidades de tejido adiposo en el conectivo que acompaña al tejido cardíaco. Miren aquí. ¿Sí? Mucho tejido adiposo. Ojo con la grasa en el corazón, que no sea mucha. ¿Ven? Tejido adiposo. ¿Ven? Subepicárdica. Este tejido conectivo con vasos sanguíneos y tejido adiposo. Acá tengo una arteria, fíjense, muscular. Después vamos a ver los tipos de arterias y vamos a ver las capas que la forman. Y aquí el tejido muscular estriado cardíaco, con un tricrómico, se va a ver muy lindo, cuando tenga foco. Hay que ser tan paciente aquí, miren. Miren cómo aquí, este tricrómico, como todos los tricrómicos, me permite poner de manifiesto el tejido conectivo. Miren cómo cada fibra cardíaca está rodeada de un tejido conectivo, que aquí se ve de un color más azulado, más gris. Miren los vasos sanguíneos, cómo se ven, fluyéndose ahí, ¿sí? Y vamos a mirar ahora alguna sección donde se vean longitudinales. ¿Cómo? Como las fibras del corazón, digamos, discurren en distintas orientaciones, ¿sí? Depende, porque, digamos, toda la contracción no es solo longitudinal, sino que toda la cámara se tiene que contraer, digamos, hacia adentro, como achicándose la cámara entera, entonces voy a tener distintos planos de corte. Entonces voy recorriendo hasta que encuentro el plano longitudinal, ¿sí? Aquí están cortadas, lo que veíamos recién, tal como usted dice, cortadas transversalmente. Pero quiero verlas donde se vean francamente longitudinales. Quiero encontrar un lugar donde se vean bien longitudinales. Lo que pasa es que como voy perdiendo el foco cada vez que me muevo. Profe, ¿y con qué está teñida esa muestra? Con un tricrómico. Con un tricrómico de Mason. El tricrómico... Uy, se me está botando la batería. Los tricrómicos... Los tricrómicos, además de utilizar hematoxilina y eosina eventualmente, utilizan un colorante de contraste que tiñe, digamos, que tiñe muy bien fibras colágenas. Aquí tengo algunas cortadas longitudinalmente, quiero encontrar una zona donde haya muchas. Aquí tengo unas cuantas cortadas longitudinalmente. Acercar. Y aquí, con este tricrómico, miren cómo se aprecian, qué lindas las estriaciones, ¿no? Se aprecian muy bien. Y aquí también los discos intercalares o intercalados se aprecian muy, muy bien. Este corte con tricrómico está muy lindo, después lo vamos a volver a ver cuando veamos corazón como órgano, porque vamos a ver las fibras de Purkinje que se ven hermosas. Fíjense cómo el núcleo, aquí se aprecia muy bien el núcleo central, puede estar acompañado de un halo perinuclear, digamos como si alrededor fuera más clarito, un halo perinuclear, porque se ve más clarito porque estas células suelen acumular ciertas cantidades de glucógeno, ¿sí? Como reserva, y la acumulan ahí en la periferia del núcleo, ¿sí? Aquí ven, se nota también. Con los cortes con hematoxilina y eosina también se aprecia.
¿sí? Entonces miren cómo se aprecian las estriaciones aquí, en estas fibras. Y en este tricrómico, si me vengo más aquí, puedo diferenciar fácilmente. Estas son fibras de Purkinje. Vamos a ver que tienen otro color. Ay, hay que ser tan paciente con la conexión. Porque es todo moverse y perder el foco. Aquí estamos. Bien. Fíjense, estas de aquí son fibras de Purkinje, que forman parte del haz de conducción, y son más claritas que todas estas que son cardiomiocitas. Acá pasa lo mismo. Todas estas son fibras de Purkinje, ¿sí? De localización subendocárdica. Miren aquí. Uy, acá están hermosas. Miren qué bien que se ven aquí. ¿Sí? Fibras de Purkinje que forman parte del sistema de conducción, son bien diferentes de las otras cardiomiocitas. Acá se ven mejor todavía. Miren la diferencia aquí. Aquí se ve estupenda la diferencia. Miren. Cada una de estas es una fibra de Purkinje, ¿sí? Más grandotas, más como la especialización es predominantemente la conducción del impulso. Las miofibrillas están como más sueltitas, no están tan compactadas como aquí en células donde la principal función es contráctil, ¿sí? Entonces miren las fibras de Purkinje, qué diferentes que son de los cardiomiocitos, ¿sí? Forman parte de las de Higgs, por ejemplo, todo el sistema de conducción formado por estas fibras de Purkinje, más grandotas, enormes las fibras de Purkinje, miren el tamaño que tienen. ¿Sí? Miren, señoras células, son grandotas, gordas, ¿sí? Y miren el cardiomiocito, en cambio, más pequeño en comparación, ¿sí? Cortado en distintas orientaciones, ¿sí? Más apetencia tintorial el cardiomiocito porque tiene más apretadas las fibras, ¿sí? Bien, y aquí que tengo también tejido cardíaco, con el tejido cardíaco, más de lo mismo que estábamos viendo recién. Bueno, preguntas hasta aquí, chicos, porque estamos a las 10:22, y si podemos hacer preguntas de tejido muscular, tejido cardíaco y esquelético, y hacemos un recreito, y después seguimos con tejido muscular liso y vemos alguna estructura de la biología de las células musculares. ¿Alguna pregunta? De las fibras de Purkinje, ¿qué tenemos que saber más específicamente? No, de las fibras de Purkinje ahora no saber nada más que están allí. Porque eso vamos a volver a ese detalle cuando veamos al corazón como órgano. El objetivo de este trabajo práctico es conocer el tejido muscular como tipo de tejido. Y obviamente vemos el tejido muscular cardíaco en el corazón porque es en el único lugar donde lo encontramos. De modo que no estamos estudiando el corazón como órgano, estamos simplemente viendo tejido muscular cardíaco y sus características. Y la fibra de Purkinje es una diferenciación, ¿sí? Es una especialización de las fibras musculares cardíacas en el corazón. Así que solo mencionar que están ahí, pero no ponernos a identificarlas ahora. Cuando veamos histología del sistema cardiovascular, volveremos a ellas y ahí sí será menester reconocerlas. Profe, ¿habías mencionado un halo que rodeaba el núcleo? Sí. Dijiste que tenía hidratos de carbono. ¿De qué tipo eran? Glucógeno. Acumulan glucógeno. Sí, porque estas son células. Imagínense que hay dos tejidos en el cuerpo que, digamos, de ser deseable ningún tejido del cuerpo, pero hay en particular dos tejidos en el cuerpo que es importante que no se queden nunca, sin oxígeno ni sin hidratos de carbono de los cuales obtener energía. ¿Cuáles son esos tejidos? Cerebro y corazón. Exactamente, son los tejidos que encontramos en cerebro y corazón. Esos tejidos son el tejido muscular estereocardíaco y el tejido nervioso. Esos son los tejidos localizados en los órganos que queremos preservar a toda costa de que se queden sin oxígeno o sin hidratos de carbono, porque se quedan sin energía, las células se mueren y con ellas se compromete la vida. Son dos órganos esenciales. Así que se las rebuscan esos tejidos para no carecer nunca de ninguna de las dos cosas. Muy vascularizados los dos, muy capilarizados los dos tejidos en esos órganos,
y con, digamos, cubierta, prevista la suplementación de hidratos de carbono necesarios para la obtención de energía a través de los metabolismos oxidativos. Y en el caso del corazón, la acumulación de glucógeno como reserva. Profe, en una muestra se puede diferenciar si una fibra muscular esquelética es de tipo 1 o 2. Sí, vamos a ver. Sí. Vamos a ver si aquí tenemos alguno. A ver. Profe, Sí. en el ROS habla sobre una región yuxtanuclear bicónica. Eso no me quedó muy claro. ¿A qué se refiere? Una región yuxtanuclear bicónica, ¿en qué tejido? ¿En el cardíaco? Sí, en el músculo cardíaco. Claro, esa región bicónica, esa región yuxtanuclear bicónica, creo yo, me imagino, tendríamos que leer el párrafo entero, pero esa región, porque ese halo perinuclear suele ser alargado, así que me imagino que se refiere a la morfología de ese depósito de glucógeno que se ve como alargadito. Ahora lo vamos a volver a ver. A ver si lo vemos, podemos ver aquí. Un corte transversal de músculo. Entre en el corte transversal. Ahora vamos a ir a ver si veo. Aquí, más o menos se aprecia. No para decir que bárbaro, que maravilloso, pero se aprecia, miren. En otros cortes se aprecia mucho mejor, esta diferencia entre fibras blancas y fibras rojas. Hay básicamente 3 tipos de fibra, pero aquí estamos viendo básicamente 2. Las fibras rojas y las fibras blancas. Acá apenas se nota la diferencia. En otros cortes se nota mucho más. Ahora vamos a buscar otro. Pero miren aquí, esta fibra... Profe, creo que no está compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla. ¡Oh, perdón! Qué barbaridad. No pasa nada. Perdón. Qué barbaridad. Bueno, aquí... Qué distraída. Bueno, fíjense, acá en esta panorámica se nota un poquitito más. Cuando me acerco se pierde un poquitito. Pero fíjense, miren esta fibra, miren esta otra, miren esta otra, miren esta otra. ¿Ven que se ven más oscuritas? Más pequeñas además. Las que se ven más rojas son hasta más pequeñas. Miren, esta otra, a ver si encuentro otra zona donde se vea mejor. Miren esta, ¿sí? Y más de lejos se aprecia aún más. Miren acá. Acá se ven mejor todavía. Miren. Estas se ven más rojas que estas. ¿Ven? ¿Hay una diferencia? Estas. Sí, se nota. ¿Sí? Esas rojas suelen ser, no siempre, pero sobre todo miren aquí. Se ven como más delgaditas, más pequeñas. Esa es la diferencia. Este corte está muy coloreado, entonces, bueno, en otros cortes se ve mucho mejor, se aprecia mucho mejor. Además, la abundancia relativa de un tipo de fibra y tal. Vamos a hacer otra cuestión. Vamos a buscar otro corte donde se vea mejor todavía. Sí. ¿Estas fibras más oscuras son las de tipo 1? Exactamente, las fibras rojas de tipo 1, ¿sí? Y las fibras acá también, como que aquí se notan un poquito, ¿sí? ¿Ven? Como son diferentes de estas, ¿ven? Las fibras rojas de tipo 1 son fibras de metabolismos típicamente anaeróbicos, pueden sostener metabolismos anaeróbicos, son fibras que están especializadas en la contracción lenta pero sostenida, ¿sí? Cuando las encuentro abundantes en músculos que están abocados a una contracción, digamos, a hacer una fuerza para sostener durante mucho tiempo, mucha fuerza y sostenida, pero la tensión máxima se alcanza lentamente, fibras rojas. En cambio, las fibras blancas son las más claras, estas, ¿sí? Las fibras blancas, que son las de tipo 2, metabolismos típicamente oxidativos aeróbicos, gran demanda de ATP, fibras de contracción rápida, pero capaces de sostener poca fuerza, digamos, una contracción que alcanza el máximo de tensión de manera explosiva, pero que no lo puede sostener en el tiempo. Y luego tenemos unas fibras intermedias, aquí no se aprecian, pero hay coloraciones donde se notan bien blancas, rojas e intermedias, que también le llaman rosadas, ¿sí?
Entonces, son fibras musculares especializadas, miren en esta panorámica cómo se notan, las más rojas, ¿ven? Y aquí, ¿sí? Fibras musculares especializadas en distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Y que acompañan a esa especialización de distintos tipos de fuerzas, metabolismos predominantemente oxidativos o que pueden sostener metabolismos aeróbicos, ¿sí? Disponibilidad de mioglobina, hay mucha más mioglobina en las fibras musculares de tipo 1, ¿sí? En las fibras musculares de tipo 1 hay más mioglobina porque la contracción sí sostenida requiere de ATP, entonces tengo que tener, digamos, reserva de oxígeno para ese metabolismo oxidativo en forma de mioglobina. ¿Sí? Las otras, en cambio, ese ATP, el fosfato que pudiera ser necesario para la contracción explosiva, puede depender de la creatina fosfato, digamos, metabolismos sutilmente diferentes y morfologías y densidad de miofibrillas ligeramente diferentes. Especializaciones funcionales. Aquí desde esta panorámica se notan, ¿ven? Las rojas, ¿cómo se notan ahí? ¿Sí? No es el corte más feliz, hay más bonitos, ¿sí? Pero se notan las fibras de tipo 1 y de tipo 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? No, nada más. Bueno, muy bien. ¿Hacemos un cortecito? 10 minutos, 10-15 minutos hasta volver y arrancamos con tejido muscular liso. Y después repasamos cuestiones que tengan que ver con la biología celular. ¿Sí? ¿Estamos? Dale, dale. Bueno, profe. Bueno, nos vemos en un ratito.